Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias Señor por el privilegio que tú nos das de venir a este santo templo para estudiar tu palabra, para escuchar las reflexiones sobre ella, los cánticos, Señor, las alabanzas en el culto al Altísimo. Padre Santo, en esta hora bendice a los que ya llegaron, bendice a los que vienen de camino y a aquellos que no podrán estar con nosotros por distintas circunstancias, bendícelos allí donde estén. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos entonces, la lección esta mañana se titula Libres para adorar. Libres para adorar. Qué bueno que estamos en una iglesia bautista en Ponce y estamos libres para adorar. Y es bueno y es malo, porque los que llevan muchos años en el Evangelio hemos visto. Yo llegué aquí en el 64 por allá. Imagínense si ha llovido. Hay gente que llegó más para atrás. Y hemos visto tantos cambios, no tan solo en la iglesia nuestra, sino alrededor. Las iglesias evangélicas, las iglesias, cómo han ido evolucionando. Y el culto al Señor ha ido evolucionando. Y de eso se trata. Esta gente los judíos han sido llevados en cautiverio a Babilonia por Nabucodonosor. Y allá les tratan de que se aprendan todas las ideas de los babilónicos. Pero hay un grupo que se mantiene fiel. Nosotros hemos visto, ¿cuántos de ustedes han visto? Cada moda, porque esto se pone de moda. ¿Ustedes se acuerdan de la risa de Toronto? ¿O ya eso pasó de moda? La risa de Toronto, esa era una. Luego la prosperidad, ha habido tanta, luego empezó la fiebre de los apostolados, todo el mundo es apóstol. Y así por el estilo, cuando usted mira y usted analiza desde el punto de vista céntrico en la Biblia, usted va a encontrar que es el ser humano tratando de buscar una expresión de culto al Señor que sea más espiritual. Y a veces en esa búsqueda de esa espiritualidad metemos la pata. Así que yo le doy gracias al Señor que me trajo a esta iglesia bautista, en donde ha ido evolucionando la cosa, pero poco a poco. Recuerdo cuando un hermanito venía al altar aquí, se arrodillaba a orar, lo veían mal. Y si venías con una pandereta, te veían mal. Y poco a poco eso va, pero lo fundamental no ha cambiado. Así que vamos libres para adorar. El Señor le da a usted el don de la glosolalia, de lengua, pues usted la habla. Claro, como decía el apóstol, en orden. No formemos un desorden, porque entonces sí. Y de eso se trata la lección de hoy. La lección de hoy, en realidad esta es la tercera lección en el libro de Esdras. Y es el periodo, de hecho es Esdras 6, del 1 al 12, y el texto de oro, o más importante, es el 12a. Dice que el Dios que hizo habitar allí su nombre, y Dios hizo habitar aquí su nombre. Destruya a todo rey, pueblo que intente cambiar, destruir en esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En otras palabras, el rey hace un decreto para proteger la adoración y el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque se convirtió al judaísmo Ciro, se convirtió al judaísmo Darío. Mire, no, esa era política pública. Eran los reyes persas, eran más inteligentes que los reyes de Babilonia. Y los tres reyes persas que estamos estudiando en estas lecciones, que son Ciro, Darío, Jerjes o Asuero o Artajerjes, como le queramos llamar, o el de la mano larga, por eso le llaman Longimano. Pues, estos reyes tenían como costumbre
tratar de ganarse a los pueblos conquistados, y una forma de ganarse era: ustedes adoran a Yahvé allá en Jerusalén, les voy a dar para que levanten el templo de Jerusalén. Ustedes adoran allá en Egipto a tal o cual, vamos a darle allá en Egipto. O sea, no era que los reyes eran más convertidos ni más judíos que nadie, era que eran listos desde el punto de vista geopolítico. Bueno, aquí tenemos la centralidad del culto y cómo el culto. Yo recuerdo cuando niño, cuando joven, yo llegué aquí joven, no era nene, decían, vamos para el culto. Y ustedes se acuerdan, y usted dice, ¿qué es eso del culto? El culto evangélico. ¿Qué es el culto? El culto es el momento, el espacio, el tiempo que le dedicamos en nuestras vidas a vincularnos con Dios. Ese es el culto. Y venimos aquí al culto. Pero usamos tanto la palabra que después no sabemos ni qué es el culto. ¿Quién escribe este libro? Se cree y se piensa que lo escribió Esdras. Dios es ayuda. Eso es lo que significa el nombre de Esdras. O Dios es mi ayudador. Esdras era un sacerdote, pero también era un escriba. En otras palabras, Esdras es un scholar, un individuo que sabía de lenguas, sabía de libros, sabía de literatura. Distinto a Nehemías. ¿Qué era Nehemías? ¿Qué era Nehemías? Un prueba veneno. Pero le llamaban copero, tú sabes, por aquello de. Pero era un prueba veneno. A ese venía la copa de vino que le tocaba al rey. ¿Quién se bebía la primer sorbo? El copero. Pues si estaba envenenado, el primero que caía al suelo era Nehemías. Nehemías es un copero. Zorobabel, el primero que vamos a ver. ¿Quién es Zorobabel? Es un príncipe. O sea que aquí tenemos, en este libro de Esdras, tenemos de todo. Tenemos los que vienen de la realeza directa de David, del rey David. Ahí está Zorobabel. Tenemos un scholar como Esdras. Y tenemos un copero que trabaja en la corte probando venenos allí. Bueno, ¿cuándo se escribe este libro? Este libro se cree que es 450 años antes de Cristo. Como dije, era un sacerdote, un escriba, un gran líder. Y es sobre todo un scholar. De hecho, se cree que Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas. Número 1. Escribió Esdras. Escribió el libro de Nehemías. De hecho, Esdras y Nehemías en la Biblia hebrea originalmente es un solo libro. Y es un continuo. ¿Por qué? Porque está hablando de la historia, de toda esta historia, de que fue el pueblo llevado en cautiverio y cómo el pueblo regresa y se levanta. Número 1, el templo, que fue lo primero que se levantó. 2, se levanta el culto al Altísimo en ese templo con Esdras. Y 3, lo último, Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Ustedes se acuerdan del libro Pásame otro ladrillo? Pásame otro ladrillo, que es la construcción del muro. Nehemías es un libro precioso de Swindoll. Es sobre la construcción del muro de Jerusalén, que es lo último. Así que Esdras escribe todos estos libros y perteneció. Y el Salmo, se piensa, el Salmo precioso, el Salmo 119, se piensa que él es el que lo escribe. Así que, y encabezó el concilio de 120 hombres que formaron el canon del Antiguo Testamento. Cuando esta gente viene del exilio, llegan y están con esos libros que nadie sabe. Y hubo un grupo que dijeron, vamos a decir qué libros van al Antiguo, porque no había Nuevo Testamento. ¿Qué libros son canónicos? ¿Qué libros tenemos que guardar? Por poco se queda fuera el libro de Esther, que by the way,
Esther no la escribe Esdras, pero Esther es de esta época. ¿Quién es la reina Esther? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué palacio, en qué mundo, en qué imperio vive Esther? En el persa. Recuerde que Esther, la reina Esther, cuando destituyen a la reina Basti, es Asuero o Jerjes uno. No se sabe si es el 1 o es el 2, porque Asuero es un nombre, como decir faraón o el gobernador. Bueno, se piensa que Esther se escribe o es el periodo entre Esdras y Nehemías. En ese espacio, que Esther es historia, no sabemos. Esto es como Job. De hecho, por poco se queda fuera del Antiguo Testamento, porque no menciona a Yahvé, a Jehová, en ningún lado. El nombre de Dios no se menciona por todo aquello, pero la mano de Dios está allí, sobre Esther, sobre Mardoqueo, ¿verdad? Así que, aunque no está aquí, Esther es otro de los libros. Así que Esdras y Nehemías, esto es desde Babilonia, que nos lo narran allá en Segunda de Reyes, llegan a Babilonia 50, 70 años después, vuelven, que lo había profetizado el profeta Jeremías. Jeremías dijo, después de 70 años mi pueblo vuelve a Jerusalén. Así que inicialmente es un solo libro y lo escribe Esdras. Formaban un solo libro en la Biblia hebrea, cuentan una sola historia. Aquí no hay muchas historias. Así que métanse en la cabeza. Esdras, Nehemías y Esther están, claro, Esther lo escribe otro. Lo que nos está contando la historia del regreso del remanente que había sido llevado a Jerusalén y cómo se reconstruye la ciudad, las murallas, el templo, que de hecho la ciudad, sabe que lo primero cuando ese grupo, Ciro manda a que vayan a Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Qué hizo la gente? ¿Reconstruyó qué? Es que el ser humano ha sido el mismo toda la vida. Empezaron a reconstruir la casa. Un ratito en el templo, pero déjame, estas vigas son para la viga de mi casa. Y ahí entonces la gente de allí se quejaron ante Ciro y les detuvieron la obra. ¿Sabe que empezaron a construir y la obra hubo que detenerla? La gente estaba construyendo su casa. Así que entonces, luego de esto, se termina la obra. Por eso es que ustedes dirán, tengo un revolú en la cabeza. Yo también, no se preocupen. Porque Ciro da la ordenanza que el pueblo vaya a Jerusalén y construyan. Allá empiezan a construir, empieza todo este revolú. Entonces hay unas quejas delante de Ciro y se detuvo. Y están como 15 años. Luego ellos mismos empiezan Ageo y Zacarías. Se me habían quedado esos dos. Estos dos profetas empiezan a profetizar ahí. Y la gente coge ánimo y empiezan a construir de nuevo. ¿Y qué tú crees que pasó cuando ellos empiezan a construir de nuevo? Van con el chisme a donde Darío. Primero al gobernador del área. Y luego el gobernador dice, mire, esta gente empezaba a construir. Fui allá y les dije, ¿quién les dio permiso de construcción? ¿Dónde están las patentes? ¿Dónde están los permisos? Y ellos ni caso me hicieron, siguieron construyendo. Luego me dijeron que habían unas cartas de Ciro que les dio permiso hace 15, 20 años atrás. Y entonces Darío prudentemente dice, ¿será verdad? Busquen en los archivos y manda a buscar en las bibliotecas los archivos, documentos. Mira, ¿sabe qué? Apareció el decreto de Ciro. ¿Y qué hizo Darío? Mira, esta gente tiene razón. Hay un decreto real aquí del emperador de Ciro. Así que vamos a hacer una cosa. Vayan de nuevo allá. Dale todo lo que necesiten, que empiecen a construir
nuevamente. Y ¿sabe qué? Ustedes, le dice al gobernador, le dice Darío al gobernador, y ustedes, de lejito, aléjense, dejen que los judíos hagan lo que tienen que hacer. Y así es la historia, básicamente. Por eso es que este libro es tan importante, porque ¿qué es lo que recoge? Cómo Dios interviene en la historia humana. Ahora mismo nosotros estamos bien preocupados por el revolú Ucrania-Rusia. No porque si nos toca y la gasolina está más cara, no porque no va a haber trigo, es por la matanza de niños, mujeres, hombres, la carnicería que está ocurriendo allí. Y ustedes y yo estoy seguro, ustedes están pidiendo al Señor que intervenga, ¿verdad? Señor, haz tu intervención en esta hora, en este momento, porque tú eres el Dios de la historia. Y cuando nosotros leemos todos estos libros, encontramos que sí, Dios en un momento dado cambia el panorama. Así que seguimos orando por eso. Bueno, el libro de Esther también encaja en este periodo, como les dije. Los libros de los profetas, Ageo y Zacarías. Así que cuando usted lea Ageo, Zacarías, el libro de Esther, que ustedes saben que por poco se queda afuera, les dije, ¿verdad? Porque no menciona el nombre de Dios. Así que todos esos libros son de esta época. Esta es la cronología más o menos. 600 años, 605, Babilonia invade, deporta, Jerusalén cae, Babilonia cae, porque los gobiernos caen. Y Ciro, con los medo-persas, usted sabe que los medo-persas son los iraníes, y los babilónicos son los iraquíes. O sea, tenemos a Irán e Irak. Pues aquí, Irán, que son los medo-persas, bajo Ciro, comienza el imperio medo-persa, permite el regreso de los judíos, empieza a reconstruir y la obra se detiene. Se detiene por culpa de los envidiosos, porque la obra siempre va a haber gente que te meta la pata para que te caiga. Y si tú ayudas, que fue lo que hizo esta gente, empezaron a construir en las casas con los materiales para el templo y todo. Pues Darío, 15 años después, comienza la obra de nuevo. El templo se termina y se dedica, aquí tenemos a Ageo, Zacarías predicando. En ese periodo, Esther llega a ser reina. Asuero, que es llamado Jerjes, el grande, el quinto rey del imperio medo-persa. Luego Esdras viaja, y ustedes se acuerdan que estudiamos Esdras 7. ¿Y qué pasó con Esdras 7? ¿De qué habla Esdras 7? ¿Se acuerdan que era? El templo ya estaba construido. Ahora es el culto, la adoración a Dios. Había que reavivarla. Y algo más que eso. ¿Se acuerdan de los divorcios masivos? ¿Se acuerdan de los divorcios masivos o no se acuerdan? No. Cuando Esdras era tan y tan celoso, que el celo nos consume, ¿verdad? Dice la Biblia. El celo a veces por las cosas del Señor nos consumen. Nos ponemos una gringola y lastimamos gente. Esdras, cuando llega allí, encuentra que los judíos están casados con mujeres de esa área, pero que adoraban otros dioses. Y en vez de, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, de convencer a esa gente de que tenían que entrar al judaísmo, se decretó que tenían que divorciarse. Los varones judíos, darle carta de repudio a todas aquellas mujeres con todos los muchachos. Y no había sume, ni había la familia, ni nada. Los mandaron para que se fueran a sus pueblos de nuevo. O sea que entonces esas cosas desde el punto de vista de nosotros nos duele, nos molesta. Dice, qué bandido este Esdras. Mira cómo, o sea, y esos hijos, esos niños, son gente inocente, esas mujeres, pues, pero está allí. Por eso es que la Biblia es cierta, ciertísima, porque no te esconde ni te mete paquete. Eso pasó. Que hoy, en el siglo XXI, nosotros lo vemos con los espejuelos de Cristo y lo vemos de otra forma, pero está allí. Así que luego de Esdras viene Nehemías. Nehemías entonces
pásame el copero, mira, de copero a arquitecto, eso está bueno. De prueba venenos a arquitecto. Y fue a construir el templo, y uno lee, y todo eso lo escribió Esdras. Aquí tenemos a Zorobabel en Esdras del 1 al 6, el 7 que era la Torá, ¿se acuerdan que lo estudiamos hace como un mes? Es que esto lo empezamos, Gualeca y yo hablábamos de esto, empezamos a rever, empezamos por el 7, brincamos al 1 la semana pasada, ahora estamos en el 6, la semana que viene en el 6 de nuevo. Pero es un libro interesante, esos son 10 capítulos cortos, usted los lee más rápido que en una novela. Así que, y luego Nehemías, que son los muros de la ciudad. Desde un punto de vista religioso, teológico, todo se llevó a cabo por mandato de ¿quién? Que es lo que uno está viendo detrás del Dios del cielo. El Dios del cielo tiene control, ¿verdad? Desde el punto de vista religioso teológico, eso es lo que nos está diciendo este libro. El pueblo judío podía comprobar y proclamar que Dios es soberano sobre toda nación. Por eso tenemos que seguir orando por ese conflicto allí en Europa, porque Dios es soberano sobre toda nación. Yo siempre recuerdo un corito que cantábamos mucho aquí, que era sobre los ángeles. ¿Ustedes se acuerdan? Me ha tocado a mí, Señor, hacer tu voluntad. Los ángeles no son los llamados a cambiar un mundo de dolor, sino un mundo de paz. Me ha tocado a mí, porque el Señor puede mandar una legión de ángeles y se acabó el evento. Pero es que nos ha tocado a nosotros como seres humanos, como cristianos. Bueno, luego, desde el punto de vista sociopolítico, el mandato de Ciro es confirmado entonces por Darío. Darío fue prudente. Darío pudo haber dicho, mira, no, que no construyan nada. Pero Darío viene y pone su mano para que esa gente vaya. Así que Esdras 1:2, que fue el que estudiábamos la semana pasada con la hermana Gualesca, decía, dice Ciro, rey de los persas, de los iraníes, el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Y esa es y así empieza la semana pasada. Así que con Esdras en este libro, en esos primeros 6 capítulos, Zorobabel comienza construcción del templo. Hay que ver Jeremías 25, porque allí es que se proclama, se profetiza el regreso. Aquí más o menos los que están más cerca van a ver dónde está Jerusalén, Samaria, mira dónde está el río Eufrates, porque el imperio medo-persa queda bien lejos. Y entonces ese imperio medo-persa tenían que le decían el gobernador de al otro lado del río. ¿De qué río están hablando? Eufrates, no el Tigris, porque el Tigris queda más. El Eufrates era el que había que cruzar. Bueno, así que entonces, y lo último que ya lo dimos era la Torá y comunidad, Esdras capítulo 7. Vamos entonces, análisis de la escritura. Vamos entonces a la lectura de hoy, Esdras 6, 1 al 2. Este texto bíblico pertenece ya a la segunda etapa de este libro. Recuerden que Esdras y Nehemías era un libro, ¿verdad? En esta segunda parte se presenta entonces el tiempo de Darío I de Persia. En este periodo comprende los años 520 al 515, pero no vamos a ir. ¿Qué dice el decreto de Darío? El rey Darío ordenó buscar en los archivos de Babilonia, en el palacio donde guardaban los tesoros y el palacio de Acmeta, en distintos palacios. Olvídese de dónde eran los palacios, porque buscarlos en un mapa es un lío. Así que
en unos palacios, en los archivos, vamos al archivo histórico, al archivo nacional, a ver de qué decreto están hablando. Y ordenó y encontraron un libro con este escrito, memorando. Y en ese memorando, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en esos archivos. Darío quiere que constatar de primera mano que la información que los judíos le están dando de ese edicto de tolerancia es cierto, que eso es fidedigno. Si uno lee el capítulo 6, dice, ¿y de qué decreto me están hablando? ¿De qué hablan ahí? Por eso es que hay que virar para el 5. Darío quiere constatar que eso es cierto. Y entonces uno va a Esdras capítulo 5, la reconstrucción comienza de nuevo. Ah, pues ya habían comenzado. Sí, si usted va a Esdras capítulo 1, capítulo 2, habla de esa construcción y de que se tuvo que parar la construcción. Luego en el capítulo 5 reanuda la obra bajo los profetas Ageo y Zacarías, hijos de vivían en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces Zorobabel es nacido en Babilonia, vástago de Babel, es uno de los príncipes. Fíjate que este es heredero y de hecho está en la genealogía de Jesús, porque por ahí, por el lado de David. Así que este Zorobabel reinicia la reconstrucción del templo y los profetas Ageo y Zacarías lo están estimulando. Entonces este gobernador Tatenai era el gobernador del otro lado del río Eufrates. ¿En dónde? Pues todo lo que fuera ya Jerusalén, Judá, Samaria. Y entonces enviaron una carta a Darío. Le decía, Su Majestad, Rey Darío, paz. Esta gente vimos que el templo de Jerusalén se está reconstruyendo con grandes bloques de piedra. Porque ¿sabe cómo habían convencido? Le habían dicho, ten cuidado, porque estos judíos están reconstruyendo las murallas, los templos, y cuando estén encejaditos y protegidos, se van a rebelar, no van a pagar impuestos y vamos a tener guerra en esa región. Y como los judíos tenían mala fama, que eran buscapleitos, que eran duros de servir, pues entonces el gran rey había dicho, mira, para la obra. Ahora entonces cuando le dice, no, mira, es que hay un escrito de Ciro, pues entonces empieza la obra de nuevo. Y entonces en el 5:9 dice, llamamos a los dirigentes, le preguntamos quién le dio permiso para reconstruir el templo, reforzar las murallas. Y entonces de ahí brincamos al 13. Durante el primer año del reinado de Ciro en Babilonia, él mismo ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. Esa es la contestación que le dan los judíos al gobernador de Babilonia. Le están diciendo, nosotros no estamos aquí por locos, nosotros estamos construyendo y tenemos evidencia que el gran rey persa, Ciro, el grande, que fue el primero, nos dio permiso. Y entonces eso es lo que quieren ellos constatar. Y entonces ya en Esdras 6:3 dice, fechado el primer año del rey Ciro, encontraron ese documento que ordena la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y entonces tenía una anchura, de hecho, si ustedes leen los codos, pues no cuadra la medida que están dando ahí con las medidas del libro del Éxodo y de los otros, y de cuando se construye el templo de Salomón. Y lo van a pagar con los chavos de quién. Esto suena a cómo se reparten los chavos hoy en día y en todos los gobiernos. Los chavos del gobierno, el Fondo General, de ahí lo iban a pagar, del Fondo General. Ahora le llamamos, a aquel tiempo era el Tesoro Real. Pero ¿y dónde salen esos chavos? Los impuestos. Los impuestos que tenían aquella gente loco. Un codo, ¿qué es un codo? Una medida que usted mide desde el codo, aquí, hasta el dedo corazón. Y eso es un pie, más o menos, pie con 5
Manolín, tú que construías eso más o menos, ¿verdad? Un pie y no llega al pie y medio, era un pie, 5 pulgadas, algo así. 1.48, un pie y pico. Bueno, anyway, ese es un codo. Cuando usted vea en la Biblia, que todos lo medían en codo, pues. En cuanto a los utensilios de oro y plata del templo de Jerusalén, los cuales Nabucodonosor se había llevado. Mira qué interesante. Nabucodonosor, cuando arrasa con Jerusalén, se llevaron las cosas de oro, de plata. Se llevaron alguna estatua de algún dios. Que ustedes sepan. ¿Se llevaron alguna estatua? Ninguna. Los hebreos no construían imágenes. Esa es una mala costumbre cristiana. Por eso, ¿usted ve alguna aquí? ¿Verdad que no? Los cristianos, porque somos como el mono, nos copiamos de todo. Cuando los cristianos empiezan a ser mayoría, empezó a imitar lo que hacían los griegos y lo que hacían los romanos, que tenían una estatua de un dios en todos lados. Hasta Pablo encontró una y le dijo, al Dios no conocido, de ese que yo predico, del Dios no conocido. Bueno, por eso que entonces la iglesia cristiana se llenaron de estatuas, de santos y estatuas para aquí y estatuas para allá. En el templo de Jerusalén no había ni una. Lo que habían eran unos utensilios. Sí, el arca que desapareció con esa casa arrasada que le dieron los babilónicos, nunca apareció, no ha vuelto a aparecer el arca del pacto. Y entonces, más o menos, esos eran los utensilios de oro. ¿Qué hay ahí? La mesa de la proposición, ahí se ponían los panes, las copas, el vino, eso era oro macizo. Entonces, cuando esta gente se llevó todo eso, uno diría, pues mira, la fundieron, hicieron medallitas y no, las dejaron guardadas, a esta gente les sobraba el oro. Y entonces cuando Ciro dice, los judíos que viren para su casa, que se lleven, denle todos los utensilios de oro del templo del Dios de esa tierra. Eso es una réplica, porque no han aparecido después. Recuerda que ese es el segundo templo, después vino Herodes, después los romanos en el año 70 destruyeron todo y se llevaron todo, allí no queda ni... Estos son réplicas. No, esto es de ahora. Esto es, los judíos se están preparando para reconstruir el templo nuevamente y tienen eso. Esto es una menorá. En Jerusalén tienen una réplica así. La menorá es el candelabro con 7 velas. ¿Por qué 7? Porque son 7 espíritus. ¿Ves? Y entonces tienen en unas bóvedas y en unas cristales especiales, y ellos han ido reconstruyendo para cuando levanten. Pero ¿qué problema tienen que no pueden levantar ese tercer templo? Que encima está la mezquita. Allí hay, acuérdense que eso es en la roca donde supuestamente Abraham iba a sacrificar ¿a quién? A Isaac. Pero los árabes dicen, los islamitas dicen que no, que fue a Ismael al que iban. Bueno, anyway, hay una mezquita árabe allí y no se fue a construir el templo. Y eso es en medio de... Bueno, esto es más o menos como era el lugar santo. Está la menorá, el altar. De hecho, ahí no había luz. ¿Cuál era la única luz que había allí? La menorá encendida. Esa era la lámpara encendida en el lugar santo. Y recuerda que entonces luego más adentro estaba el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? El arca. Esa arca no ha aparecido más. Bueno, déjeme entonces avanzar un poco. Así que este gobernador Tatenai le fue con el revolú allá a Darío, y Darío le dice, busquen bien. Encontraron el documento. ¿Y qué dijo Darío? Pues mira, esto es verdad. Así que pónganse a trabajar, dejen a los judíos levantar su templo para que vuelva el culto al Altísimo allí en Jerusalén. Y ustedes, aparta,
apártense, no se metan allí, no intervengan, aléjense de allí. Mira, los mandó, aléjense de allí. Le dijo a los gobernadores, le dijo, y no tan solo le dijo, los amenazó. Dejen que el gobernador y los ancianos judíos construyan el templo de Dios en ese mismo lugar. Yo, Darío, ordeno que los gastos sean del Fondo General de la Tesorería y que la obra de reconstrucción no se detenga. Ya se detuvo una vez, que no me vengan a detenerla por segunda vez, porque yo me enojo y esta gente no comía cuento. La cultura, que el Dios que estableció ese lugar como residencia de su nombre, destruya cualquier rey o pueblo que interfiera. Yo, Darío, emito este decreto. O sea que era fuerte el decreto de Darío. Y entonces, Esdras capítulo 6, verso 13, dice que eso de hecho, yo creo que igual es que tú, la semana que viene lo tuyo empieza ahí, ¿verdad? En el 13. Lo voy a dar rapidito, lo voy a pasar. Tatenai, que era el gobernador al otro lado del Eufrates, y sus compañeros se apresuraron a cumplir lo que el rey Darío había ordenado. Así que los judíos, déjame, yo como que me pasé algo aquí. Sí, yo, Darío, ordeno que cualquiera que altere ese decreto sea empalado, no emparedado. ¿Qué es un empalado? Cuando te mataban, te cogían una vara, le entraban por donde fuera y te guindaban. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del empalamiento? No era que te murieran, usualmente ya habían sido muertos. A veces vivos los empalaban. Era una muerte horrible, poco a poco. ¿Cuál era el propósito? El propósito era que esa persona no iba a tener sepultura. Recuerden que la sepultura para estas culturas antiguas era bien importante. ¿Y cómo se iba? La carne se iba a destruir, número uno, y los pájaros y todo eso iban a comerse la carne. ¿Cómo que le llaman? Los pájaros que comen de corroña, que comen carne podrida, ¿verdad? Los buitres, que de eso hay mucho. Está el buitre cacerilla. Pues de esos buitres se iban a encargar del cuerpo. ¿Qué está diciendo él? Van a ser empalados y una viga de tu casa, de una viga la afilaban y ahí lo enganchaban para que los buitres se lo comieran. Y tu casa se ha convertido en un muladar. ¿Ustedes saben lo que es un muladar? Un basurero. Un basurero. O sea, tu casa será convertida en un basurero. Darío se las traía. No es Darío, era la cultura general. Porque Josué también hizo lo mismo. Así que le iba a ser muerto, empalado. Así que cualquiera se atrevía a no cumplir la orden del gran emperador. Josué 6:26. Los hebreos no se quedaban atrás. Maldito, empieza con una maldición. De adelante el Señor que se atreve a reconstruir esta ciudad de Jericó. Por eso es una maldición de esas que te llegan y dice, ¿y por qué este hombre tuvo que hacer? Cuestiones culturales. Volvemos a lo que dijimos ahorita, por eso que la Biblia es tan rica. Porque no es un cuentito de corintellado, dice las cosas como son, como ocurrieron en ese momento histórico. Josué maldice al que se le ocurra reconstruir la ciudad. Sobre su hijo primogénito echarán los cimientos y sobre el hijo menor construirán las puertas. ¡Wow! ¿Qué clase de...? Te estás diciendo, te vamos a liquidar los hijos y allí, como hacían los cananeos, ponían el primer hijo, lo echaban en los cimientos de la puerta, en los marcos de las puertas de piedra, porque eso era una bendición, eso era un sacrificio a los dioses. Así que hay que tener cuidado, pero bueno, están todas. El Dios que estableció esta ciudad, ya. El templo terminado, que eso la hermana Gualesca la semana que viene nos va a hablar. Al 14,
Así los ancianos avanzaron en la obra de reconstrucción, tal como lo habían anunciado Ageo y Zacarías, los profetas. Y entonces la obra se terminó porque el Dios de Israel lo ordenó y los decretos de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. O sea que todos estos reyes, ¿cómo Dios utilizó a los iraníes? Ustedes dirán, eso es imposible hoy en día. Cuidado, eso mismo decían los judíos. Y Dios utilizó a esta gente de pueblos de los reyes de Persia, de Irán. Y, ¿perdón? Sí, tardaron porque empezaban a construir, detenían la obra. Luego cuando viene Nehemías, ¿recuerda lo que pasó con Nehemías? Nehemías era unos con la mano en la espada y otros con la mano en el arado, haciendo y reconstruyendo, unos vigilando, y donde suene la trompeta, allí nos vemos, porque eran amenazados para ser atacados. Así que entonces los israelitas, los sacerdotes, los levitas, habían vuelto al cautiverio, celebraron la fiesta de la dedicación, el Hanukkah. El Hanukkah es la fiesta de las luces, de iluminación, y eso lo celebran. Igual que en Esther, si usted lee el libro de Esther, va a encontrar que allí nos hablan de la fiesta de Purim. Purim es echar suerte, jugar topo. No era topo, pero era tirar suerte. Que fue cuando ese es en el libro de Esther, la fiesta de Purim. Y acá en este libro, la fiesta de Hanukkah. Así que entonces celebraron la Pascua, que de eso pues ya la semana que viene vamos a estar entrando ahí. Así que en resumen, históricamente la religiosidad ha sido un componente básico en todas las culturas. Cuando usted lo invitaban de joven, vamos para el culto, usted sabía a qué iba. Allí no era a jugar billar. En el culto se viene a conectar en lo espiritual con Dios, con los seres, en este caso, con el creador del universo. Esa era, así que el culto como contexto del cual se articula esa adoración a una realidad espiritual superior. ¿Quién es esa realidad espiritual superior? Dios nuestro Señor, el Altísimo. Por eso yo recuerdo siempre cuando el pastor Rafael Ortega decía culto al Altísimo, así se llama el programa, ¿verdad?, de ellos. El culto es una oportunidad, un espacio, una oportunidad para vincularnos. Por eso aprovechalo. Cuando venimos al culto, vamos a conectarnos. Cuando el que está dirigiendo nos dice, alce las manos, usted las alza. Baje las manos, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, vamos a alabar. Estoy loco porque nos quitemos ya las mascarillas y podamos a todo pulmón cantar y alabar, porque nos hace falta, ¿verdad que sí? Bueno, sí, dice Init, ¿verdad que sí? Así que vamos a orar. Inclinamos los rostros, cerramos los ojos y vamos a orarle al Señor. Señor y Dios, presente en todo el acontecer humano, provea nuestras vidas con la fortaleza y el discernimiento para no ser confundidos con expresiones espirituales que corroen los fundamentos de nuestra fe. Danos la voluntad y la resiliencia espiritual para afirmar nuestra identidad y nuestra fidelidad a ti, en medio de las circunstancias que sean y que puedan manifestarse como limitantes a nuestra fe. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.